más que nunca es importante y más que nunca se tiene que aperturar ese diálogo. Buenos días, Nicolás. Voy a saludarte y felicitarte. Creo que este trabajo de información, por ejemplo, con el señor Rolando Alcaraz desde Andahuaylas, permite conocer a todo el país cuál es la verdadera problemática que se está suscitando. Y el hecho de plantear una tregua, el hecho de generar un mensaje más convocante y conciliador, ese debería ser el rol de nuestro gobierno nacional y también del Congreso de la República. En vez de estas pugnas y este lamentable escenario que hemos visto estos días en el Congreso, deberían de más bien estar preocupados por ver cómo llegar a esta población que obviamente se ha autoconvocado y que está hoy día en las calles, no solamente en Andahuaylas, en Chincheros, en Apurímac, sino también en Arequipa, en Ica, en Huancavelica, en Cusco, en La Libertad. Y es ahí donde hemos pedido que vayan, que visiten los ministros, que busquen canales de comunicación con autoridades salientes, con autoridades elegidas regionales y locales, para poder tender puentes y generar estos compromisos que están demandando, estimado Nicolás. Ahora, Jean Paul, ustedes han emitido como gobierno regional una declaración que yo quisiera resumas para nuestros oyentes, televidentes y seguidores en las redes. Exitoso. ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo? Bueno, estamos exigiendo, estamos demandando que de manera urgente se pueda dar un mensaje de este compromiso. A ver, ¿cuál es el punto de consenso? Que haya adelanto de elecciones. Creo que eso estamos de acuerdo todos. Por tanto, tiene que haber un mensaje de cómo se va a dar este adelanto de elecciones. El problema es que no se ha explicado que se tiene que hacer una reforma constitucional y a partir de esa reforma constitucional se tiene que dar un cronograma electoral. Y eso toma tiempo, pero eso tiene que comunicarse con un compromiso claro entre Presidencia de la República y el Congreso de manera inmediata. Lo segundo es, como lo ha señalado el dirigente, esta situación tan crítica requiere de soluciones drásticas, de soluciones contundentes, y para ello estamos pidiendo de que haya una convocatoria a todas estas organizaciones para poder tomar nota de las reformas políticas, de las reformas que necesita hoy día el país y que sean escuchados, porque no solamente se va a resolver el problema en Presidencia de la República o en el Congreso de la República, tiene que ampliarse el abanico y esa es una de las salidas que nosotros estamos proponiendo. Además, creemos también que es importante una renovación de la clase política. Necesitamos esas reformas políticas para eso, para tener nuevas autoridades y que ya no caigamos en lo mismo de siempre. Seguro, estimado Nicolás, es que hay posiciones en las cuales maximalistas que están pidiendo un debido proceso para el tema del expresidente Castillo. Creo que ese tema debe de coordinarse, articularse por riendas separadas, por canales diferentes. Lo otro es que estamos en un momento delicado para nuestro país y el hecho de que podamos impulsar este acuerdo nacional y que podamos plantear un pacto político nacional debe ser nuestra principal atención. El problema es el siguiente, es decir, lo que, por ejemplo, Fernando Tuesta, que es una de las personas que más conoce sobre el tema electoral y que ha participado en la elaboración del proyecto de reforma del sistema político y electoral, dice que para hacer unas elecciones se requieren, como deberían ser, digamos, las elecciones ideales se requería un año, pero las circunstancias políticas no nos dan probablemente un año, Jean Paul. Es decir, y hay que encontrar algún mecanismo que permita organizar excepcionalmente unas elecciones, o sea, hacer un artículo complementario a la Constitución, ¿no es cierto?, que se pueda aprobar en 2 legislaturas que podrían hacerse las 2 en un lapso de 15 días o 20 días. Se aprueba, se clausura y se inaugura la nueva y se vuelve a aprobar
y se acabó, ya está aprobado y se convoca elecciones. Que podrían hacerse en 4 meses. Claro, sí se podrían hacer en 4 meses. Va a haber elecciones primarias. Probablemente no se pueda hacer esta vez elecciones primarias. Tal vez habría que esforzarse porque haya la garantía de que todos los partidos que participen en el proceso electoral vayan a elecciones internas donde haya por lo menos un militante, un voto, y que todas estas elecciones sean supervisadas por la OMPE para garantizar el respeto a la voluntad de los miembros de los partidos. Pero yo creo que hay que ser realistas. O sea, ustedes exactamente, pero ustedes han hecho una lista de propuestas. ¿Por qué no nos la resume, Jean Paul? Ya, por eso mismo, o sea, ese tema de los plazos que usted señala, Nicolás, es claramente es posible, porque la legislatura del Congreso termina mañana el día 15 de diciembre. Pueden ampliarla un poquito y ya aprobar en esta primera legislatura el adelanto de elecciones y concretarla en la siguiente legislatura, que debería iniciar el primer día hábil del próximo año, y no esperar hasta marzo, como es el cronograma que tiene el Congreso de la República. Con eso se estaría dando la señal clara y contundente para adelantar lo más pronto posible las elecciones. Ese es el compromiso que nosotros estamos planteando y proponiendo. Lo otro, que es un debate más de reformas de partidos políticos, de la participación, del proceso electoral en sí, tiene que ir en ese canal. O sea, ahora, claro, pero el tema es que acá acabamos de escuchar al señor Rolando Alcaraz, que dice algo que yo he escuchado ayer en la noche, ¿no? De manera insistente. O sea, murieron Inti y Brian en Lima y se cayó el gobierno de Morino. Acá se han muerto 7 personas, incluyendo varios adolescentes, y no pasa nada porque son de provincias. Es lo que me decía la gente el día de ayer. Y es un sentimiento que lamentablemente, entonces, lo que dice el señor Alcaraz es que tiene que, para que haya una solución a esta crisis, tendría que renunciar Dina Boluarte. Yo quisiera, Jean Paul, por favor, que se mantenga conectado. Tengo que ir a una pausa obligatoriamente. Por favor, manténgase conectado para terminar esta conversación que yo creo que es trascendente. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, y acá, pese al ataque cobarde de que hemos sido víctimas el día de ayer, tienen que recibir el mensaje de quienes pretenden que no sigamos haciendo lo que estamos haciendo. No nos van a callar. Reciban claramente el mensaje. No nos asustan, no les tenemos miedo. Acá estamos. Estamos enlazados vía Zoom con el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente. Jean Paul, ustedes el día de ayer han emitido una declaración donde ustedes proponen la presencia de ministros de Estado en Apurímac, Arequipa, Cusco, Ica, Ayacucho y las zonas declaradas en emergencia. Y una convocatoria al acuerdo nacional ampliado, es decir, que se permita la incorporación de gente que formalmente no ha sido convocada hasta hoy, que deberían ser, entiendo, los representantes de los movimientos sociales que están protestando hoy día por diversas zonas del país. Está cortado tu audio, Jean Paul, por favor, si podría. Ahora sí, creo. Solidarizarnos con ustedes. Creemos que el rol que ustedes están haciendo en este momento de informar con total transparencia lo que está pasando en el país es saludable y loable. Y mucho más aún solidarizarnos con estas 7 fallecimientos como costo de esta protesta, de esta convulsión social. Creo que eso es lo que tenemos que evitar. Y por ello la participación de las organizaciones sociales más que nunca es importante, y más que nunca se tiene que aperturar ese diálogo. Por eso tenemos que tener claramente de que por más de que las organizaciones sociales hoy día tengan por lo menos 4 puntos de agenda, uno de ellos adelanto elecciones, otro de ellos renuncia a la presidenta, otro cierra el Congreso y el otro quizás la Asamblea Constituyente y otro hasta restitución del expresidente Castillo. Esa plataforma tiene que encontrar puntos de consenso. Y, por ejemplo, el tema del adelanto de elecciones, creo que todos ya estamos claros y hay que ver la salida. Y eso tendría incidencia en los otros 2 mecanismos de lucha que están planteando,
las organizaciones sociales, por decir, el cierre del Congreso. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana, igual quedaría una comisión permanente del Congreso. La renuncia de la presidenta Boluarte, ¿qué implicaría? Que por sucesión asuma el presidente del Congreso y si no es él, algún miembro del Congreso de la República. Y si todo eso queremos evitar, y si hay una mayoría de la población que está en contra de ello, más bien creemos que por la vía del diálogo y por la vía de un acuerdo nacional, de un pacto político nacional, se puede lograr ese mecanismo, esas demandas en el más breve plazo. El cuarto y quinto punto, eso pues es un tema que genera, digamos, mucho antagonismo, mucha polarización en el país y eso hay que dejarlo para otro momento. Hoy día resolvamos el momento delicado que vivimos en el país. Ahora, Jean Paul, el señor Alcaraz ha dicho ha dicho varias cosas. Primero, ha tomado claramente distancia con el Movadefco, cosa que yo creo que es bien importante, ¿no? En segundo lugar, ha dicho que el tema de la Asamblea Constituyente evidentemente no es un tema que se puede resolver ahora y que hay otras urgencias, ¿no es cierto? Pero sobre Correcto. Lo que ha sido y ha dicho además una tercera cosa, que ellos no van a defender a ningún corrupto. Eso quiere decir que ellos no están protestando para que regrese Pedro Castillo, ¿no? Entonces, eso establece un margen de acuerdo, porque ellos dicen, adelanto elecciones, tú dices, ya hay un acuerdo. Hay que establecer cuándo y cómo lo antes posible. Pero están pidiendo la renuncia de Dina Boluarte y del presidente del Congreso y el nombramiento de un gobierno provisional que tendría que salir, un gobierno de transición como salió Valentín Paniagua y el propio Francisco Sagasti del Congreso, que debería hacer un esfuerzo para el consenso. Pero yo no sé qué consenso se pueda lograr en un Congreso como el que hemos visto ayer. Unos gritándoles a otros asesinos, los otros diciéndoles terroristas. O sea, con ese Congreso... Es decir, qué manera de estar de espaldas al país en el momento más crítico de nuestra historia contemporánea. Así es, y como usted lo ha señalado, las posiciones que ha planteado este dirigente, que entiendo son posiciones y posturas. Yo, terminando esta entrevista, me voy a reunir con organizaciones sociales de mi región, que ya han entrado en un paro indefinido, y la conclusión a la cual han arribado el día de ayer prácticamente son esos puntos de cierre del Congreso, de renuncia del presidente, de adelanto de elecciones. Sobre todo esos tres puntos están girando, digamos, las plataformas de lucha. Es allí donde hay elementos de encuentro y lograr consensos en un pacto político, porque también no solamente se trata de cerrar el Congreso, la renuncia de una presidente, sino ver cuál es el orden constitucional y qué consecuencias eso puede acarrear al país. Y por otro lado, plantear más bien, dedicarse como un punto de agenda, qué reformas políticas urgentes, básicas, necesitamos en este momento para salir de la crisis y mejorar nuestras nuevas autoridades hacia el futuro, ¿no? Y que eso podría incorporarse en el proyecto de reforma para adelanto de elecciones, ¿no es cierto? Que no podría ser algo muy complejo. Ahora, una pregunta final, Jean Paul. ¿Los han convocado a ustedes, por lo menos a los gobernadores de las regiones más convulsionadas, a un encuentro con el Ejecutivo? ¿Han tenido...? Mira, entre ayer y hoy día nos están llamando para poder hacer esta reunión, pero creemos que es prioritario. No podemos salir ahora de nuestras regiones. El aeropuerto de Cusco está cerrado hoy día y eso es lamentable. Igual que seguro en un momento el aeropuerto de Arequipa estuvo ayer, el de Andahuaylas. Y esas son las cosas que tenemos que llamar a la calma, porque tarde o temprano, incluso para que vengan los ministros de Estado a dialogar, a generar compromisos, a convocar a las organizaciones sociales para una reunión mucho más ampliada, tiene que haber un clima de tregua, como lo has planteado en algún momento, Nicolás. Así que nosotros estamos ahí pendientes, siempre dispuestos a dar digamos, aporte a que se resuelva esta problemática. Ya no queremos más muertes. Creo que hay 7 fallecidos y creo que ahí
todos tenemos que tomar conciencia de ello. Jean Paul, muchas gracias por atendernos.